Buen día, en este video, elaborado por la profesora Marta Castro, se pretende explicar de manera sencilla y concreta todo lo relacionado al paradigma de investigación crítico-social, destacando en el video aspectos importantes como su concepto, sus bases, las metodologías empleadas en este paradigma de investigación y sus principales aplicaciones. La investigación ha transitado por diversos paradigmas que reflejan concepciones distintas sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la relación entre el investigador y el sujeto investigado. Entre ellos, el paradigma crítico-social destaca por su propuesta emancipadora, orientada no solo a interpretar la realidad, sino a transformarla. Este paradigma también plantea una ruptura profunda con el positivismo clásico y el interpretativismo, proponiendo una investigación comprometida con la justicia social, la equidad y la emancipación de los sectores oprimidos. El paradigma crítico social se basa en la premisa de que el conocimiento no es neutral, sino que está influenciado por intereses y contextos sociopolíticos. Su objetivo principal es identificar y desafiar las estructuras de opresión y desigualdad, promoviendo la transformación social a través de la reflexión crítica y la acción colectiva. El paradigma de investigación crítico-social tiene raíces profundamente ancladas en las tradiciones filosóficas, sociopolíticas y pedagógicas que emergieron como respuesta a las limitaciones del positivismo científico y a las condiciones de desigualdad estructural en las sociedades modernas. Sus fundamentos se gestan en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el marxismo humanista y la pedagogía crítica latinoamericana. Uno de los principales pilares del paradigma crítico social es la teoría crítica, desarrollada por intelectuales de la Escuela de Frankfurt en el siglo XX, entre ellos Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y posteriormente Jürgen Habermas. Estos pensadores elaboraron una crítica profunda a la razón instrumental promovida por el positivismo, argumentando que la ciencia tradicional había dejado de servir a la emancipación humana para convertirse en una herramienta de control y dominación. Desde esta perspectiva, el conocimiento no es neutral, sino que está atravesado por intereses ideológicos, por lo cual el papel del investigador crítico es desenmascarar esos intereses y proponer alternativas de transformación social. El marxismo humanista también constituye una raíz fundamental de este paradigma. La visión dialéctica de la historia, el análisis estructural de las relaciones de poder y la noción de praxis como acción transformadora han sido apropiadas y reelaboradas por los investigadores críticos. En este sentido, el paradigma no se limita a describir la realidad, sino que la interpreta en clave histórica y la confronta en función de su potencial emancipador. La crítica a las formas de reproducción ideológica se convierten en un eje central de la labor investigativa. En América Latina, una de las raíces más potentes del paradigma crítico social es la pedagogía crítica de Paulo Freire, quien transformó radicalmente el concepto de educación y su relación con el conocimiento. En su libro La pedagogía del oprimido, Freire introduce el concepto de concientização, entendido como el proceso mediante el cual los sujetos oprimidos desarrollan conciencia crítica de su realidad para transformarla. Esta pedagogía no solo inspira prácticas educativas, sino que también promueve enfoques metodológicos en la investigación, promueve el diálogo, la participación activa y la transformación social como sujetos centrales. El paradigma crítico social se sostiene en una concepción ontológica que entiende la realidad como histórica, dinámica y socialmente construida. La sociedad no es un conjunto de hechos objetivos e inmutables, sino un cambio de relaciones de poder en permanente transformación. Es decir, ontológicamente sostiene que la realidad social no es algo dado, fijo o independiente del sujeto que la conoce, sino que es una construcción histórica, dinámica y medida por relaciones de poder. La realidad social se concibe como un entramado de estructuras,
significados e interacciones que son continuamente producidas y reproducidas por los actores sociales en contextos concretos. Así, donde no existe una única realidad objetiva accesible a la observación neutral, sino múltiples realidades construidas desde distintas posiciones sociales, atravesadas por la dominación, el conflicto y la posibilidad de transformación. Desde el punto de vista epistemológico, el paradigma crítico social rechaza la idea de un conocimiento valorativamente neutro. Al contrario, reconoce que todo proceso de producción de conocimiento está influenciado por intereses humanos, especialmente por el interés emancipador, es decir, por la búsqueda de la liberación de las condiciones de opresión y alienación que afectan a los sujetos. Este interés emancipador orienta la investigación hacia la crítica de las estructuras sociales existentes y lo orienta hacia la promoción de procesos de conciencia crítica, donde los sujetos dejan de ser objetos pasivos para convertirse en agentes activos de su propio cambio. El paradigma crítico social se distingue por una serie de características fundamentales que lo ubican como una alternativa ante los enfoques positivistas y hermenéuticos tradicionales. Una de sus principales características es su compromiso con la transformación social. A diferencia de otros paradigmas que se limitan a describir o interpretar la realidad, la investigación crítico-social busca modificar las estructuras sociales injustas, promoviendo procesos de emancipación, equidad y justicia. Por lo tanto, el conocimiento en este enfoque no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la acción transformadora. Otra de las principales características del paradigma crítico social es su visión dialógica y participativa del proceso investigativo. La relación entre el investigador y los sujetos investigados se concibe como horizontal y colaborativa. Los participantes dejan de ser considerados como objetos de estudio para convertirse en sujetos activos en la producción de conocimiento, en un proceso que implica reflexión crítica, diálogo y construcción colectiva de saberes. Esta perspectiva supera las prácticas de los otros enfoques, fomentando una investigación ética y políticamente comprometida. Asimismo, el paradigma crítico social adopta una postura crítica frente a las ideologías dominantes. Su objetivo es desnaturalizar las relaciones de poder, revelar las fórmulas ocultas de dominación y cuestionar los discursos hegemónicos que perpetúan la opresión social, cultural y económica. La investigación en este sentido tiene una función desmitificadora al desenmascarar las estructuras de desigualdad que son presentadas como naturales o inevitables. En cuanto a su dimensión metodológica, este paradigma privilegia estrategias de investigación cualitativa como lo son la investigación-acción participativa, los estudios de casos críticos, el análisis crítico del discurso y otras metodologías que permiten captar las complejidades de la realidad social y generar procesos de reflexión crítica en los participantes. Estas metodologías buscan romper la separación que existe entre la investigación y la acción, entre la teoría y la práctica, integrándolas en un mismo proceso dinámico de cambio y transformación. El paradigma crítico social tiene una orientación emancipadora que está inspirada en la noción de conciencia. Entiende que la investigación debe propiciar el desarrollo de una conciencia crítica en los sujetos, es decir, debe desarrollar una capacidad reflexiva que les permita identificar las causas estructurales de su situación de opresión y actuar colectivamente para poderlas transformar. Este paradigma promueve una reflexividad permanente en el investigador. Esto implica
que él debe cuestionar constantemente su posición social, sus intereses, sus supuestos ideológicos y su impacto en el proceso investigativo. La reflexividad es vista no solo como un ejercicio metodológico, sino como una exigencia ética fundamental para garantizar la coherencia entre los fines de la emancipación y las prácticas de investigación. En conjunto, estas características definen al paradigma crítico-social como una propuesta profundamente ética, política y transformadora, que redefine el sentido mismo de la investigación científica en el ámbito social. La metodología del paradigma de investigación crítico-social se distingue por su carácter participativo, emancipador y transformador. A diferencia de los enfoques positivistas que privilegian la objetividad, el control de variables y la neutralidad valorativa, y de los enfoques interpretativos que buscan comprender significados. El paradigma crítico-social se propone aclarar las estructuras de dominación y promover cambios sociales a través de la acción colectiva. Una de las principales metodologías asociadas a este paradigma es la investigación-acción participativa, la cual se concibe como un proceso cíclico de diagnóstico, acción y reflexión crítica, desarrollado conjuntamente entre los investigadores y los participantes. Él busca producir conocimiento útil para la transformación social, surgido desde los saberes y las experiencias de los propios actores sociales. En este sentido, se rompe con ese modelo tradicional en el que el investigador es un experto externo, que analiza la realidad de forma distante, proponiendo en cambio una investigación comprometida y dialogada. Además, este paradigma promueve el uso de métodos cualitativos flexibles que permitan captar la complejidad de los fenómenos sociales y las dinámicas de poder presentes en ellos. Utiliza técnicas como la entrevista en profundidad, entrevistas a grupos focales, el análisis crítico del discurso, la observación participante y los talleres de reflexión colectiva, que son ampliamente utilizados durante el desarrollo de este tipo de investigación. No obstante, el criterio fundamental para la elección de los métodos no es la técnica en sí, sino su potencial para fomentar la conciencia crítica y la acción transformadora. Un principio metodológico clave es la reflexividad crítica. Los investigadores deben examinar continuamente sus propios supuestos, posiciones de poder, intereses y su impacto en el proceso investigativo. Esta reflexividad no es solo un requisito ético, sino una estrategia metodológica para garantizar la coherencia entre los fines emancipadores y las prácticas de investigación. Otra característica distintiva es el carácter contextual y situado de la investigación. No se buscan leyes universales ni verdades absolutas, sino comprensiones contextualizadas que sean relevantes para los actores involucrados y que sirvan de base para procesos de cambio en contextos específicos. Así, el conocimiento es siempre provisional, abierto a revisión y profundamente vinculado a las realidades sociales y locales. Los criterios de rigor en la investigación crítico-social no se miden por la replicabilidad o predictibilidad, como lo hacemos en el positivismo, sino por su credibilidad, autenticidad, relevancia social y potencial emancipador. Un estudio es riguroso en la medida en que logra fortalecer las capacidades críticas de los participantes, así como también promover la participación activa y generar cambios hacia formas de vida más justas y democráticas. En el paradigma de investigación crítico-social, la relación entre la teoría y la práctica se configura como uno de los núcleos esenciales que lo distinguen de otros enfoques epistemológicos. A diferencia del positivismo, que tiende a privilegiar el conocimiento teórico separado de su aplicación práctica, o del interpretativismo, que enfatiza la comprensión de significados sin necesariamente transformar la realidad. El enfoque crítico-social propone una unidad dialéctica entre la teoría y la práctica, entendida como la praxis transformadora. La praxis no es simplemente la aplicación mecánica de una teoría previa,
sino un proceso dinámico en el que la reflexión crítica y la acción concreta se retroalimentan continuamente. Es decir, el conocimiento teórico surge de la práctica social concreta y retorna a ella en forma de acciones que buscan modificar las condiciones de vida de las personas. Este proceso implica una constante problematización de la realidad, donde la teoría se construye desde la experiencia vivida, a la vez que orienta nuevas formas de actuar en el mundo. El proceso de articulación entre teoría y práctica en el paradigma crítico social es profundamente colectivo y contextualizado. No existe un conocimiento universal aplicable de manera homogénea a todas las realidades. Por el contrario, las teorías se construyen y adaptan en función a las condiciones históricas, culturales y sociales específicas de cada comunidad. Así, la praxis crítica se convierte en un instrumento de democratización del conocimiento y de empoderamiento de los sectores históricamente marginados. El paradigma de investigación crítico-social no solo aporta una perspectiva teórica y metodológica transformadora, sino que también ha encontrado diversas aplicaciones prácticas en múltiples campos del conocimiento, incluso en contextos donde la realidad social demanda una postura ética que está comprometida con la justicia y la emancipación. Su enfoque participativo, reflexivo y orientado a la transformación lo convierte en una herramienta idónea para trabajar con comunidades, con los sectores colectivos sociales y con contextos educativos, políticos y culturales donde existen condiciones de desigualdad, exclusión o dominación. Una de las aplicaciones más visibles y consolidadas del paradigma crítico social se da en el campo educativo, especialmente en la educación popular, la pedagogía crítica y la formación docente. En este ámbito se utilizan metodologías participativas para promover la conciencia crítica de los estudiantes y transformar las prácticas pedagógicas tradicionales. La obra de Paulo Freire ha sido esencial en este sentido, al fomentar una educación dialógica que parte de la realidad de los oprimidos para transformarla mediante la acción reflexiva. Así, las investigaciones en este marco no solo describen prácticas educativas, sino que la cuestionan, la replantean y construyen en conjunto con los actores sociales del acontecimiento. El paradigma crítico social se aplica también en procesos de intervención social comunitaria, donde la investigación se convierte en una herramienta de empoderamiento colectivo. Mediante la investigación-acción participativa, los sujetos involucrados no son meros informantes, sino co-investigadores que analizan, critican su situación y generan propuestas de cambio desde su propia experiencia. Esto ha sido ampliamente implementado en comunidades rurales, poblaciones indígenas, barrios populares, incluso en las organizaciones de base, especialmente en América Latina. En estos contextos, la investigación crítico-social permite entonces visibilizar aquellos saberes subalternos, fortalecer los liderazgos locales y diseñar estrategias colectivas de resistencia que fomentan el desarrollo. Otra aplicación relevante del paradigma crítico social se encuentra en los estudios de género, feministas y decoloniales, los cuales comparten con este enfoque la crítica a las estructuras de dominación patriarcal, colonial y capitalista. Desde estos marcos se desarrollan investigaciones que no solo buscan comprender las opresiones, sino que también buscan construir formas alternativas de conocimiento y de acción política, como sucede en la investigación feminista emancipadora, en la ecología política de los pueblos o en la epistemología del sur. Estas aproximaciones critican el eurocentrismo del conocimiento dominante y promueven metodologías plurales, sensibles al contexto y comprometidas con los movimientos sociales. En el ámbito de las políticas públicas, el paradigma crítico social ha sido utilizado para evaluar programas sociales, diseñar políticas participativas y promover procesos de justicia social. Aquí la investigación crítica permite identificar cómo ciertas políticas reproducen desigualdades estructurales
y ofrece marcos analíticos para formular alternativas más justas y equitativas. También se ha aplicado en el análisis y defensa de los derechos humanos, especialmente en los contextos de violencia, de exclusión o criminalización de comunidades vulnerables, promoviendo la visibilidad de sus voces y luchas a través de informes, diagnósticos y procesos de acompañamientos transformadores. El paradigma crítico social se aplica en los estudios culturales y de comunicación, donde se analizan la forma en que los medios, discursos y representaciones influyen en la construcción de subjetividades, imaginarios y relaciones de poder, a través de metodologías críticas del discurso, análisis cultural o producciones audiovisuales participativas, que cuestionan las narrativas dominantes y se promueve la comunicación alternativa como una herramienta de transformación social. Este tipo de investigación se utiliza, por ejemplo, en los colectivos de comunicación popular, en los medios comunitarios o en los proyectos con enfoque decolonial. Las aplicaciones del paradigma de investigación crítico-social son tan diversas como las realidades sociales que buscan transformar, desde la educación hasta la política pública, pasando por el trabajo comunitario, el feminismo, el ambientalismo o la comunicación. Este enfoque propone una forma de investigar que no separa el conocimiento de la acción, ni al investigador del sujeto, y que orienta ante todo al compromiso ético-político con la transformación de las condiciones de injusticia. A lo largo de este video hemos podido reconocer que el paradigma de investigación crítico-social no es solo una forma alternativa de producir conocimiento, sino también una apuesta ética, política y transformadora ante las múltiples injusticias que atraviesan nuestras sociedades. Su fuerza radica en su capacidad para articular la teoría con la praxis, la crítica y la acción, el conocimiento y la emancipación. El enfoque crítico-social asume la investigación como un proceso colectivo de concienciación y transformación, donde los sujetos no son observados desde afuera, sino que participan activamente en la construcción del saber que los libera. Esta postura implica un compromiso profundo con la realidad, con la historia y sobre todo con las luchas de los pueblos por la dignidad, la equidad y la justicia.